Bueno, ok, entonces ya vamos a empezar. Ya estamos aquí de regreso este sábado en Enlace 50 y vamos a platicar. Ay, perdón. Hoy No te preocupes, volvemos a empezar. Otra vez, si quieres yo te hago los aplausos, Concha, así de no, ¡bravo! ¡Es oí increíble! ese cohete, ¿lo viste? No, bueno, yo dije, ya llegó el ex y azotó la puerta. No, o sea, Bueno, no importa. Ok, bueno, perdón, Concha, todo bien, todo en orden. sí, Ya me callo. no, está bien. Ya estamos aquí de regreso este sábado en Enlace 50 y vamos a platicar con Eduardo Herrera sobre el budismo en esta etapa de la vida que es, el programa es para, ustedes saben, de 50 en adelante. Y vamos a ver, primero que nos platique de su vida y por qué le gusta el budismo, por qué lo sigue y qué es lo que tú haces. Eduardo, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Concho. Pues un placer estar aquí contigo en tu programa, con tu fabulosa audiencia y en verdad muchas gracias y felicidades por el programa. Eh, Antes que nada, cuando se habla de budismo, no es exactamente una religión en donde haya que refugiarse y de alguna manera sobarnos las heridas, sino es una metodología, como se define en tibetano, eh, en Nangpa Sangyepa, y también se le llama Nangri, es la ciencia del interior, la ciencia de la mente. Por eso es sumamente adecuado también llamarle psicología budista, ya que trabaja con nuestra mente y procesos mentales. ¿Y qué pasa con nuestra mente y procesos mentales cuando perdemos a seres queridos? Cuando les perdemos, ya sea por cambios en nuestra emotividad, en nuestras relaciones interpersonales, que de pronto el amor se acaba o alguien fallece, o bien como sabemos todos, vamos envejeciendo y perdiendo facultades, vínculos. Justamente la tradición budista nos ayuda como una psicología a relacionarnos de manera más amorosa, más compasiva con nosotros mismos. No se trata acá de eh, eh, indoctrinar a las personas, citar inmediatamente los libros sagrados del Buda, ni mucho menos, como más bien decir, este Buda, Freud, si nos gusta, o Rogers, si nos gusta, o Carl Jung, o el psicólogo que nos, o psicóloga que nos agrade, Brené Brown, ¿verdad? De la India de hace 2600 años, profundo, contemplativo, meditador de la India que no pretendió ser más que un humano despierto, ¿qué nos plantea en términos de herramientas para relacionarnos con estos inevitables cambios? Este dolor que ciertamente sentimos y eso es lo que nos hace humanos, pero cuando perdemos esas facultades, perdemos esos vínculos, cuando nos vamos quedando solos e incluso nuestros ingresos nos van también cambiando la vida, ¿cómo es que podemos relacionarnos de manera amorosa y como tal, cómo ese amor hacia nosotros mismos nos puede llevar también a reconfigurar el sistema relacional? En otras palabras, mi querida Concha, ¿cómo podemos dejar de amargarnos? ¿Por qué me interesó el budismo? Bien, me interesó el budismo. eh, a los 19 años yo vivía en Escocia, me fui allí después de la preparatoria, viví allí 2 años, trabajé, estudié inglés, me fui a cursos y como estudiante no inscrito en la Universidad de Edimburgo. De allí comenzó mi interés profundo por el budismo, no nada más en su parte teórica y psicológica, sino también en la parte meditativa. No te voy a contar una historia color de rosa o es que era increíble, sino que también tenía mis crisis emocionales, inseguridad, traumas inconscientes, lo que se llama en psicología el trauma fantasmal, que uno no lo detecta, pero se manifiesta en nuestras relaciones interpersonales, en a veces decisiones ciertamente torpes o conductas. Y fue cuando se abrió la posibilidad de estudiar ya sea en Salamanca, en la Universidad de Salamanca en España, formalmente filosofía, o bien estudiar budismo, estudiar de manera formal en una universidad tibetana en la India con exiliados. Y sí,
ya de manera formal a la edad de 21 años, me fui a la India y allí permanecí de manera continua por más de 8 años. Eh, y allí aprendí a los prácticamente 10 meses de haber llegado. No llegué a pasearme, ¿verdad? Ya me había paseado mucho como, digamos, viajero en Europa más joven. No, llegué a una universidad, en un campus, a estudiar, a aprender tibetano, a recibir enseñanzas de Khenpos, lamas, rinpoches, de los textos clásicos en tibetano. A los 10 meses aprendí el tibetano, me hice traductor al siguiente año, ya a nivel universitario, de ahí me gané una beca. eh, pude no nada más familiarizarme con lo teórico, con el tibetano, traducir y comenzar a enseñar incluso gramática clásica tibetana, sino que también pude meditar, recibir instrucciones, pues como dicen, full immersion, inmersión completa en una cultura que me interesaba no en la parte religiosa, como más bien en la parte emocional, psicológica, transformativa. Y ciertamente vivir en la India desde 1993 hasta pues ya el 2001 no fue fácil. ¿Por qué? Porque es otra cultura, porque pues también estás alejado de tu país y bueno, de tu familia. Y aunque regresaba 3 semanas, un mes a visitarles en 1996, 97 y 99, no fue suficiente porque allí yo estaba como muy inmerso. Viajé al Tíbet varias veces, pasé temporadas largas en Bután, un país del Himalaya, es decir, a veces estancias de 3 o 4 meses, en Nepal de igual manera, en el Tíbet aproximadamente varias visitas de un mes en todo ese tiempo. En Sikkim, que era otro reino como Bután, que fue anexado a la India en 1975, pero conservando la cultura himaláyica budista. Eh, y sí me transformó, pudiéramos decir, pero era como una búsqueda no nada más teórica, sino que meditativa, contemplativa, donde asumes responsabilidad, donde no es en estricto sentido una religión, como menciono, donde haces el ritual y vámonos, ya estoy bien, como más bien la posibilidad de como decía Trungpa Rinpoche, la posibilidad de enfrentarte a ti mismo, no de manera agresiva, sino eh, hacerte cargo de ti mismo, de tus emociones, de asumir responsabilidad en fracasos relacionales, asumir tu responsabilidad, incluso en la posible niñez tormentosa o complicada. Y ciertamente, pues, digamos que mi niñez no fue eh, todo fiesta y caricias, pues también mis padres comenzaron a divorciarse cuando yo tenía 8 años y hasta los 13 años de edad ellos finalmente se divorciaron. Yo soy el hijo más pequeño de 3 hijos en total y pues ciertamente también los padres viviendo o reviviendo sus propias infancias y carencias, muchas veces transmiten, o mejor dicho, no muchas veces, siempre se transmite a los hijos, no nada más valores externos, sino también el dolor inconsciente de sus propios sistemas. Eso a mí me llevó pues también a darme cuenta de la responsabilidad de poder sanarme, de poder, como se dice coloquialmente, mirar hacia adentro, echarse un clavado hacia adentro. Y me gustó mucho ese aspecto que si bien respeto mucho la psicoterapia y las ciencias cognitivas en Occidente, la profundidad y la minuciosidad de la psicología budista es sumamente enriquecedora y lo que hago hoy en día es poner a dialogar las ciencias cognitivas y las neurociencias justamente con la psicología clásica budista. Bueno, me dejaste con la boca abierta. Qué bárbaro. O sea, qué preparación y qué trayecto y qué joven el llamado. O sea, 21 años eras muy, muy joven. Y Sí. qué Ya interesante. me dijo que no estoy joven. Bueno, pues no tienes 22. No, pero qué interesante proceso, qué interesante camino. Y esos países son impresionantes, realmente se siente todo. Yo tuve la oportunidad de estar en Bután también y en Nepal y en India.
Y realmente Órale. sí es como otra forma, ¿no? Es una apertura del corazón y de los ojos. Y lo que a mí me interesa, mira, no sé mucho de lo que tú sí sabes. Sin embargo, yo Qué bueno creo sabes. que esta etapa de la vida tiene que ser irnos cada vez más hacia adentro. Y entonces, en ese camino de ir más hacia adentro, sobre todo cuando ya, según yo, tomas cierta conciencia, tienes que hacerte de herramientas que te permitan lograrlo. Y al conocer a la amiga que tenemos en común, a Nan, realmente, y ver su forma de enfrentar la vida, la paz que tiene, su dulzura, creo que es un gran ejemplo. Y me dijo ella, invita a Eduardo. Y entonces en ese instante dije, por supuesto que sí, Qué linda. estamos en tus manos. O sea, por favor, dinos lo que nos pueda sacar, porque sí es cierto, todas las cosas que están pasando, todo lo que dijiste al principio, danos herramientas. Ay, Concha, pues bueno, antes que nada, en verdad, un honor y sí te digo que sí sabes, porque uno sabe, uno como humano tiene una sabiduría innata, a pesar del hecho que los últimos o los primeros 100 años de la psicología en Occidente se dedicó a decirnos cuán enfermos estamos, los manuales de el Diagnostics and Statistics de Mental Disease, los DSMs, nos dice estamos fatal, los humanos somos unos terribles, disfuncionales. Eh, Coincido mucho con esta aproximación que hace Martin Seligman en términos de la psicología positiva, que si algo tiene no es positivista, me refiero, el positivismo es como una especie de afirmación sin escuchar y sin cuestionar, no. La psicología positiva afirma que si bien tenemos rasgos disfuncionales, también podemos evocar rasgos coherentes, funcionales, amorosos y sanos en todo ser humano. Y esto tiene, por supuesto, resonancia con la tradición psicológica y subrayo este término psicología budista desde sus propias bases, el Nam-Rig, la ciencia del interior, porque no trabaja con la idea de hazle al Buda oraciones y mantras porque de otra manera se molesta o te abandona. Él te quiere, pero si no le llamas, entonces no te quiere. No, no es así. Es desde esta aproximación psicológica en el budismo nos dice, la razón por la cual experimentamos trauma o dukkha, como se dice tradicionalmente, sufrimiento, este dukkha, trauma, tiene causas. La palabra trauma del griego significa herida y se conecta perfectamente con el término clásico budista del sufrimiento. Así que este trauma tiene causas y otra enseñanza muy importante psicológica y hasta sociológica que del budismo es la interconexión, la interdependencia. El término pratitya samutpada en sánscrito nos dice, todo está conectado, todos estamos vinculados. Y si nos suena esto como sumamente ingenuo, les recomiendo a tu audiencia, Concha, que escuchen esta conferencia de TED Talk, estas charlas TED, que son completamente gratuitas en YouTube incluso, o bien en el sitio web T de Tango, E de España, D de Daniel TED, eh, que lleva por título Todo está conectado. Everything is connected. De Tom Chi, un astrofísico, es decir, ahí no invitan a cualquier vecino, ¿verdad? Y es una extraordinaria descripción de esto poético que decía otro astrofísico llamado Carl Sagan, como le llamamos en México, que creo que nos hizo a muchos nuestra juventud o infancia o edad adulta joven, ¿verdad? En su extraordinaria serie Cosmos, que nos hacía mirar cómo nuestra arrogancia humana estaba destruyendo nuestro único hábitat y cómo una frase que se me quedó desde pequeño
estamos hechos de polvo de estrellas. Y que esas explosiones estelares, estas supernovas, que al final del día en esta charla de 20, 25 minutos, Tom Chi nos dice, literalmente nuestro corazón está hecho de polvo de estrellas porque uno de los componentes más importantes que hay en nuestro corazón viene de las explosiones estelares, aquello que procesa oxígeno, eh, es un componente, es un metal que nosotros tomamos para hacer del oxígeno algo que nos diera vida. Pero ¿de dónde viene el oxígeno? De las bacterias primigenias que en el caldo de cultivo del planeta Tierra en sus primeros millones de años, gracias a esa atmósfera que estas bacterias y animales unicelulares, en fin, no te voy a hacer la historia, pero nos conecta a las bacterias primigenias, a las explosiones de las estrellas, nos conecta a todo lo vivo y que ciertamente este concepto de interconexión nos hace personas que debemos, en lugar de sentirnos desconectados y enfermos, debemos de conectarnos a toda la vida. Este concepto budista de conexión, este concepto budista de salud mental básica, es lo que también me estimuló mucho a, sí, ciertamente asumir el trauma, pero al mismo tiempo que no es a través de ver cuán enfermos estamos los humanos o yo o el vecino o aquella persona o aquel político, como más bien de comenzar a sanarnos desde dentro, que incluso aunque critiques al mundo, a los que no están de acuerdo con tu manera de pensar, ideología, religión o lo que fuere, o grupo etnocultural, si nosotros construimos simbólicamente lo negativo afuera, lo guardamos dentro. Es algo que el Buda hablaba en términos de la construcción simbólica de la realidad. Y que cuando meditamos y practicamos el amor bondadoso, estas meditaciones que son clásicas, Concha, de pronto agradece a tus órganos la vitalidad, agradece, perdón, a tus células el mantenerte vivo, agradece a todos aquellos que participaron, no nada más en tu gestación, mamá y papá, sino de quienes aprendiste a leer y a escribir, de quienes aprendiste a relacionarte, el alimento que tomaste en todos estos años. Agradece en lugar de dejar de empobrecerte de todo lo que has perdido. Todo comienzo tiene fin, todo proceso es un proceso de amor. Uno se despide temporalmente, pero siempre estamos conectados. Uno es responsable de su construcción emocional y simbólica, en lugar de decir qué mal son estas relaciones del pasado, cómo acabaron. ¿Por qué no también agradecemos lo bonito? ¿Y por qué lo que no fue agradable? ¿Por qué no también asumimos responsabilidad en pensar, yo también elegí a esa persona y yo también participé en ello? ¿Y por qué no me voy a sanar desde una perspectiva amorosa y compasiva hacia mí mismo? Entonces, eso me agrada mucho porque no nos victimiza y tampoco nos culpabiliza. A mí me parece que en Occidente la cultura de la culpa, por mi culpa y por mi culpa, en verdad no podemos hacer nada con la culpa. La culpa se define como soy culpable por aquello que hice. Pero cuando te dice soy culpable por aquello que ni siquiera recuerdo y por solamente existir, lleva una carga sumamente potente en justificar el sufrimiento y me parece que no es sano para ninguno de nuestros órganos, para ninguno de nuestros pensamientos. Y eso nos lleva también a la vergüenza, sentir que no merecemos ser felices, sentir que no merecemos decir, qué lindo cuerpo que me sostiene, ya cambió, ya me dio lo que pude lograr en términos a veces de tanto trabajo, o hasta corrí un maratón, o hasta hacía ejercicio, o hasta sexualmente era una persona que disfrutaba mucho y ahora no. Bueno, esta es una etapa que también hay que llenar de compasión. Esta es una etapa que hay que llenar de agradecimiento. ¿Y por qué? Muy simple. Porque nos conviene estar bien dentro de nosotros, sin culpas, sin estar cargando vergüenzas que no nos corresponden.
no nos corresponden. ¿Cómo podemos definir la vergüenza? La vergüenza es, mientras que la culpa es, hice algo mal y cargo la culpa. La vergüenza es aún más tóxica. Decimos, soy algo malo, soy una persona mala y por eso no merezco otro tipo de experiencia ahora. Y es sumamente desgastante. ¿Por qué? Porque posiblemente son palabras de la infancia cuando nos condicionaron el amor, papá, mamá o la persona adulta de crianza. Eres fea si no te lavas los dientes. Eres feo si sacas 7. Yo no tengo una hija que repruebe. Yo no tengo una hija divorciada. Yo no tengo un hijo que de pronto, hijo o hija que decida ser homosexual. Entonces, eso hace que se viva una vergüenza tóxica. Soy mala persona. Soy mala persona por tratar de ser feliz, porque no funciona mi pareja, pero si me divorcio soy mala persona. Entonces, hay que ir poco a poco acariciándonos, abrazándonos a nosotros, Concha, porque como decía la extraordinaria escritora inglesa que iba por el seudónimo de George Eliot, nunca es tarde para ser la persona que pudiste haber sido. Con esa preciosa frase nos vamos a ir a un corte y regresamos en un momento. Soy Concha León Portilla, estamos en Enlace 50, quédate con nosotros. Ya estamos otra vez de regreso con Eduardo Herrera teniendo esta plática maravillosa. Estoy muy feliz, muchas gracias por todo lo que nos estás diciendo. Qué bonito eso de apapacharnos, de la compasión hacia nosotros mismos, de quitar la vergüenza, de quitar la culpa, de viajar más ligeros y más, o sea, fíjate, una frase muy bonita de Marianne Williamson. Ella dice que la vejez no es un viaje al final de la vida, sino un viaje al sentido de la vida. Qué bonito, qué bonito y me conecta mucho a esto de por qué ser, por qué buscar ser la persona que pudiste haber sido, porque cuando tú cargas ese dolor, cuando tú cargas esa resignación, traducción, cuando te amargas y te resignas, es interesante, pero esa energía de autoagresión, de resignación, de culpa, la sigues transmitiendo de manera, vamos a llamarle, de manera relacional, de manera, a eso se le llama el campo mórfico o el campo relacional. Estos hilos invisibles de conexión, esta intuición que hasta vemos en mascotas tener, esta intuición que hasta descubrimos a lo largo de nuestra vida cuando una hija, hijo o pareja de pronto tenía un problema y estaba en otro país o lejos de uno y uno intuía, ese es el campo al que pertenecemos y que cuando nosotros no nos sanamos, dejamos esa deuda para nuestros descendientes o, diría la tradición budista, dejamos esa deuda para una próxima vida en nosotros. Por lo que nunca es tarde para afirmarse en la vida. Recientemente escuché el caso de una persona de más de 70 años que decidió finalmente divorciarse y que cuando uno se acercaba a esta, es decir, a escuchar los recuentos de esta relación de personas que le conocían a esta mujer, ella vivió 30 años en una pesadilla de relación con un cónyuge agresivo, pero recuerden que agresivo no necesariamente son golpes físicos, es aquello que se llama abuso psicológico o la violencia pasiva, que es tú no existes, no te miro, no te hablo, si no haces lo que yo quiero, si no te mando con la mirada, entonces, y era realmente un abuso psicológico, aquello que se llama gaslighting en inglés, luz de gas, que es simplemente tú no existes, la mirada de la no existencia. ¿Y por qué se quedó esta persona 30 años? Bueno, pues ella solo lo sabe, pero es porque seguramente en su infancia ella tuvo que actuar como sus papás le exigían actuar, de otra manera no recibía el amor. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué entonces separarte o divorciarte ya cuando tienes más de 70 años? Nunca es tarde para ser la persona que debiste haber sido, porque finalmente es como sanar.
tienes la herida, sanas la herida, no la curas, la sanas, pero el sanarlo significa que ya se cerró la herida, ya no te encuentras allí infectando la herida, ya no estás repitiendo patrones, ya finalmente te recuperas, ya te puedes ver al espejo sin culpa, ya puedes mirarte también libre de vergüenza. Y eso es algo sumamente importante porque esa deuda con nosotros mismos, esa deuda incluso con nuestro sistema familiar, porque nietas o nietos pueden decir inconscientemente en ese campo relacional o campo mórfico, como le llama este biólogo inglés llamado Rupert Sheldrake. Este morphic field, como él le llama en inglés, campo mórfico, se relaciona cuando tú creas un cambio amoroso, va hacia todo tu sistema. Y a veces los nietos o hijas, hijos, tienen vedado ser feliz o felices porque su mamá o su abuela o su abuelo no se lo permitieron a sí mismos. Entonces en el sistema está prohibido ser feliz, está prohibido afirmarse a uno porque de donde vienes en ese campo relacional no viste, no aprendiste inconscientemente a que eso era posible. Claro. Entonces, bueno, está como muy interesante, como son muchas cosas, ¿no? Esta parte del budismo en esta etapa de la vida o de la psicología budista, es como quitar un velo. Es correcto. Se habla, Concha, no de un velo, sino de 4 velos que oscurecen nuestra salud mental innata. El primer velo es el velo del karma. Y el karma no es el destino. Karma significa reacción a la acción. Significa consecuencia a la causa. Y que cuando nosotros, por ejemplo, no nos afirmamos amorosamente, no vamos a poder amorosamente relacionarnos con los demás. Solo podemos dar lo que tenemos. Como decía esta tarjeta en los aviones, o dice cuando la gente se subía, hoy en día ya no sabemos. Ya no hay aviones. Previo a ponerse usted la máscara de oxígeno, previo a poner la máscara de oxígeno a sus hijos, póngala usted primero, porque si no, usted entra en hipoxia, usted se desmaya y se va a desmayar su pequeño. Bueno, de manera similar, uno tiene que procurarse amor antes de pretender darlo a otros. Sin embargo, la codependencia o el trastorno de déficit de amor propio, como es el término más adecuado, según Rose Rosenberg, un psicólogo muy importante, nos dice, si tú te sanas a ti mismo, vas a lograr sanar el sistema, y es bastante lógico. El velo del karma es justamente la consecuencia de lo que no te has permitido trabajar o lo que tu sistema relacional no se ha permitido trabajar. Por ejemplo, una relación disfuncional de años, donde tú dices, por mis hijos, por no hacer infelices a mis hijos, o porque no me atrevo a hacerme cargo de mi vida o estar sola o estar solo, entonces esa es una deuda, esa es una acción que tomas que va a tener un velo, una reacción, que es el velo del karma. Entonces no es, por favor, tanto como castigos o premios religiosos, como más bien una construcción de realidad y de identidad que tiene sus costos. Tiene sus costos ir a terapia, no nada más costos económicos, no nada más costos de tiempo, sino también costos de valentía para dar un salto a una incertidumbre amorosa, pero que finalmente te recuperas a ti, aunque tu entorno te juzgue y cambie. Entonces, ese es el velo del karma. Es como escenas y escenarios de tu vida que te mantienes repitiendo por miedo. Y si tú no haces algo, no nada más lo vas a seguir repitiendo tú. Es decir, te abandonaste a ti misma 30 años en tu relación conyugal y cuando estás sola o solo, vas a seguir en esa dinámica de abandono. Por eso es importante recuperarse amorosamente. Por eso, volviendo a George Eliot, nunca es tarde para ser la persona que debiste haber sido.
Traducción, apapáchate con amor. Discúlpate a ti mismo. Haz las paces contigo. Como dice el psiquiatra Gabor Maté, si tú no lo haces y lo dices, tu cuerpo lo va a decir por ti. Sí. De tal suerte que esta sintomatología, esta soma o corporización o somatización, soma del griego cuerpo, es el velo del karma. Y también relacionalmente, si uno iba de una pareja a la otra, a la otra, a la otra, a la otra, sin sanarse, solamente la persona cambia de nombre y la dinámica es la misma. Muy bien, a ver, vamos a con los otros que me interesan mucho y no se nos vaya a acabar. Rápidamente, el velo de las emociones destructivas. Esa es, las emociones destructivas o klesha, emociones aflictivas, no es tanto si estoy triste, feliz, celoso, arrogante, no, no nada más son emociones, son bloques o ladrillos simbólicos con los que construimos la realidad, son rompecabezas, son piezas del rompecabezas con los que simbólicamente nos construimos, de tal manera que si tú no trabajas con tu profundo abandono de ti misma, entonces eso se va a volver esa reiterativa construcción simbólica. Solo o acompañado vamos a dejar y vamos a propiciar que estar abandonados o que nos maltraten. Dos velos. El tercer velo es el velo de los hábitos, el de las tendencias habituales, se llama Vasanavarana en sánscrito. Y eso es como desde pequeños, con base en hábitos, en un proceso de inculturación, vamos nosotros a incesantemente repetir esto, no importa si teníamos 5 años de edad o 55 o 75. Son tendencias habituales, por eso es importante generar un support network, una red de apoyo. Cuando tú quieras hacer un cambio, no es nada más por ti mismo. Buscas una red de apoyo con amistades distintas en psicoterapia o escuchando programas y meditaciones sanas. Y es por eso que también quiero invitar a tu audiencia, Concha, a entrar a los canales de Centro Himalaya en YouTube. Estos canales son videos con reflexiones de esta naturaleza y meditaciones donde interiorizas estrategias y herramientas para sanar. En YouTube entras Centro Himalaya. Ahora, quien tenga Spotify, también busque Centro Himalaya. Hay dos canales, de meditación y otro de meditaciones y charla. Entonces, Centro Himalaya, lo buscan, es enteramente gratuito y hay una enorme cantidad de herramientas, pero también platíquenlo con hijas, hijos, hermanos, amigas, colegas, crear una red de apoyo para también crear un entorno amoroso hacia uno, a pesar del hecho que nos pueda juzgar todo el entorno cuando queramos hacer un cambio. Y finalmente, el último velo es el velo cognitivo. Ese es un velo ya mucho más difícil de erradicar. Es el velo del narcisismo, el velo del aferramiento al yo. Y eso es el más sutil de quitar cuando uno va purificando, generando amor bondadoso hacia uno y hacia los demás, quitando culpas y vergüenza, cuando vamos reconfigurando nuestra construcción simbólica de identidad, entonces entras en un estado contemplativo de absorción sin discurso, lo que llaman el silencio de la mente, lo que se llama una mente que se encuentra relajada, reposando en su propio awareness, en su propia cognición. Es ahí donde se produce un estado de despertar innato, donde ya no hay un sujeto y un objeto, simplemente te encuentras en un estado de despertar, como incluso lo define Eckhart Tolle. Les recomiendo también en un libro audible o audible, ¿verdad? El poder de la hora. Allí desglosa esto importante que llama el silencio de la mente. No es un ritual religioso, no hay que sumarse, digo, es respetable si se tiene una religión y respetable todo tipo de creencias, pero aquí lo que quiero compartirte, Concha, es que lo que plantea, por ejemplo, Eckhart Tolle de una manera muy coloquial o de una manera más compleja y más filosófica y psicológica, el budismo, es este silencio interno que nos lleva a despertar y a dejar de debernos emocionalmente cosas a nosotros. Wow. A ver, todo esto que nos estás diciendo en lo del Centro Himalaya podemos seguir aprendiendo, pero
si alguien quisiera acercarse, das consultas o algo así, o sea, porque ahorita dijiste que ibas a ayudar a una persona y por eso pusimos la entrevista un poco más tarde. Este, Correcto. ¿qué es lo que haces? ¿Trabajas personalmente o cómo es? ¿Qué hago? Hago muchísimas cosas. Les faltó, vamos a terminar con el... Estamos en Centro Himalaya. Centro Himalaya es un espacio de estudio, meditación y transmisión. ¿Qué significa estudio? Procurarte con herramientas teóricas, porque hay que saber la formalidad de la propuesta. Dos, contemplación, herramientas contemplativas y meditativas, ya sea hoy en día a través de estos canales de Spotify, de YouTube, y si quieren esto en vivo, por Instagram de Centro Himalaya, lunes y miércoles a las 8 de la mañana. Esto es enteramente gratuito. Se dan estas charlas y meditaciones. 8 de la mañana, hora de Ciudad de México, por si hay personas escuchándote en otros usos horarios. Dicho todo esto, también es un espacio donde damos diplomados, Concha. Eh, en línea, ¿verdad? En vivo o bien diferidos, donde por un año se da una vez a la semana, por 2 horas, una formación de psicología budista. Son 10 módulos, cada módulo de 10 horas. Estas 10 horas se dividen 2 horas y media, 2 horas efectivas de clase con media hora de receso, de psicología, donde vemos a lo largo de 10 módulos toda una propuesta de transformación, tanto teórica como meditativa, y qué es a lo que le llamo transmisión, métodos auténticos que uno se cerciora, recibe enseñanzas, pero contextualizadas no en una perspectiva mágica, religiosa únicamente, sino espiritual. ¿Cómo defino lo espiritual? Aquello que nos conecta con nuestra naturaleza de existencia, con nuestra salud mental básica. Bueno, entonces doy diplomados de psicología budista, de tanatología tibetana. ¿Qué es tanatología? Es la ciencia del bien morir. Hacer las paces también con el cambio, hacer las paces con el morir, hacer las paces con tu sistema familiar antes de morir, arreglarlo desde una perspectiva emocional, legal, económica, pero fundamentalmente espiritual. Y aquí no me refiero a algo religioso. Basado en el libro tibetano de los muertos, que es realmente un libro de transformación y despertar en esta gran oportunidad que tendremos al morir de despertar. Luego también hay cursos de mindfulness, es una certificación también de un año. Hacemos todo esto, estamos físicamente en la Roma Sur, una colonia en la Ciudad de México, la colonia Roma Sur, en la calle de Misantla. Pues tenemos este sitio web, centrohimalaya.com. Ahí tanto puedes tomar cursos en línea, diplomados en línea, talleres y seminarios en línea. Acabamos de terminar un seminario maravilloso, Concha, que se llama Sanar la Codependencia. Y como dije, son 14 horas para las personas que el término codependencia está muy limitado, porque uno dice, bueno, pero es que no tengo una pareja alcohólica o drogadicta ni que me golpea. No, codependencia significa un trastorno de déficit de amor propio. ¿Y Sí. cómo podemos sanar ese déficit de amor propio, esa culpa, esa vergüenza primaria que cargamos que ni siquiera la vemos y que con base en eso todo nuestro sistema relacional se ve afectado con culpas y dinámicas manipulativas? Bueno, pueden tomar ese seminario enteramente en línea. Esto, diplomados, certificaciones, talleres y seminarios ciertamente tienen un costo, hay que vivir de algo. La misión de Centro Himalaya es que podamos aportar esto a través de materiales audiovisuales, escritos, etcétera. Pero tenemos también toda una trayectoria ya desde el 2001, estamos hablando casi 20 años, Concha, me invitan a la SEP, me invitan al antiguo colegio de la UNAM, doy charlas gratuitas, conferencias públicas, estos materiales que te digo en YouTube, en Spotify, con la intención de que les sirvan a la gente también sin ningún costo. Entonces, centrohimalaya.com o Centro Himalaya, Spotify, YouTube e Instagram, también en Facebook. Son herramientas, no es la verdad absoluta, son métodos.
Muchísimas gracias por tu presencia aquí en nuestro programa. Vamos a entrar a todo lo que nos estás diciendo y esperamos volver a tenerte por aquí. De veras, gracias por tu tiempo y tu generosidad. Estuvo increíble. Muchas gracias. Gracias, querida Concha. Un honor estar en tu programa y ojalá sí se repita. Gracias. Soy Concha León Portilla. Regreso con ustedes en un momento. No se vayan.